Ok, continuamos con la segunda parte de la introducción al ZBrush para acostumbrarnos y aclimatarnos más a las diferentes y múltiples brochas y opciones. Estudiamos anteriormente las brochas de Move y las brochas para pulir y aplanar con Flatten. Ahora queremos intentar y también la de Curve para mover con una curva. Y ahora vamos a intentar un par de opciones nuevas como práctica que se pueda agregar a lo que intenten para la entrega del segundo parcial. ¿Okay? Me voy al Lightbox para ya abierto ZBrush en blanco y encuentro bajo Tool la poliesfera esta normal. ¿Ok? Doble clic. Obviamente como cuando importo un OBJ, primero hay que dar un clic, dejar presionado, dejar que aparezca. Veo las aristas, Shift. Así ya me aseguro de estar totalmente en posición plana, ¿ok? Y entonces corro la tecla o presiono la tecla T. Eso ya me da la brocha activa para poder esculpir, la cual puedo cambiar con S y hacerla más grande y activar la simetría con X. X me dibuja los dos puntos, quito la X y la simetría se va. Escondo entonces Lightbox, voy a Subtool, encuentro mi herramienta que es esta esfera y bajo Geometry reviso los niveles de subdivisión. Está en resolución alta, nivel 3, me puedo regresar al 1, veo la esfera base, ¿okay? El nivel 2 y el 3 ya los tengo identificados. ¿Okay? Siguiente paso es, trabajando con un nivel bajo, estudiar la brocha de máscara, que igualmente el atajo es presionar control. Al presionar control aparece escrito sobre la brocha la palabra mask para agregar, y si presiono control y alt aparece el signo de menos para quitar una máscara o invertir. Entonces la máscara nos dibuja la brocha amarilla con control, como shift dibuja la brocha para suavizar. Una vez más, máscara, aparece mask pen acá, y control alt sigue mask activado, pero ahora con menos. ¿A qué se refiere la máscara? Muy simple. Al dar un clic aplastando control, vamos a terminar por colorear esa zona en negro, la cual genera una limitación sobre estos polígonos para no poder ser editados. Ahora bajo las brochas voy a encontrar Move topológico, hago grande mi brocha para estudiar lo que genera el mask y voy a ver que al tirar sobre la zona que está enmascarada no puedo editarla sino únicamente lo que está alrededor. Esto nos permite entonces congelar zonas de los polígonos para que no puedan ser editadas, las cuales pueden responder de forma inversa. También me refiero a que la máscara, en vez de estar en este lugar, se pase hacia la otra zona. Control Z, presiono control y dando un clic fuera del objeto, clic izquierdo, la máscara se invierte. Ahora tengo la oportunidad entonces de eh, esculpir a partir de la zona que no tiene la máscara. Después puedo deshacer dicha máscara presionando control y tirando hacia abajo con el mouse, como generando un recuadro. Eso deshace las máscaras y puedo entonces suavizar las zonas que esculpí. Con Shift veo la brocha azul. Tengo un valor de 100. Cuando presiono Shift veo que está suavizando bastante. Puedo disminuirlo bastante ese slider y entonces tener un suavizado mucho más sutil para que no se aplane tanto la geometría. Y ya con eso entiendo la distinción entre la máscara y la máscara invertida. Sin embargo, hay que entender un par de cosas más, que es el nivel de subdivisión, el cual ya hemos venido estudiando, se relaciona con la máscara de una manera especial. Es decir, que en el nivel 1, al aplicar la máscara, es más pixeleado el coloreado, mientras que en el nivel 2 es un poco más definido y en nivel 3 es todavía más definido. Es decir, que entre más niveles de subdivisión tenemos, más alcanzamos a colorear con la brocha porque recogemos muchos más píxeles, o debo de decir pixoles, porque ZBrush no usa píxeles sino pixoles, y eso es
algo ya propietario del software. Entonces, entre más resolución del polígono, más resolución de lo que dibujo. Tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado también al dibujar las máscaras, porque si yo intento hacer un nivel de subdivisión más, es decir, que en vez de 3 tenga 2, con control D, me va a advertir que no puede subdividirse más porque ya tengo niveles de subdivisión y tengo un historial, ¿no? Escape. Si deshago la máscara y lo divido una vez más, control D, noto que como ya no está la máscara, ya me permite subdividir un poco más. Tengo un nivel 4, 3, 2, 1. Con máscara no es tan fácil lograr hacer la subdivisión, más bien no me dejó. Y ahora que tengo 4 niveles de subdivisión, voy a notar que es todavía mucho más definida dicha máscara, la cual puedo continuar coloreando de una forma libre sobre el objeto para no afectar la zona con la que estoy esculpiendo, ¿no? Como puedo invertirla una vez más, como les decía anteriormente, puedo también mantenerme en esa zona. ¿Ok? Deshago la máscara y esta vez dejando uno de las subdivisiones en punto medio, digamos la 2, voy a ir hacia las máscaras, pero voy a cambiar el estilo de la brocha. Control, máscara es la que está seleccionada, clic sobre máscara y voy a encontrar esta que dice lazo. Puedo usar una máscara en rectángulo, puedo usar una curva, puedo usar un círculo, pero la que me interesa aquí es el lazo porque es muy versátil. ¿Okay? La selecciono, al presionar control aparece el lazo. Esta vez ya no dibujo sobre la superficie, sino que, o sí, pero tengo yo que definir la zona que estoy enmascarando con un lazo, ¿no? Me puedo entonces alejar del objeto y solamente abarcar un pedazo, que esto sirve para hacer máscaras mucho más específicas. ¿Okay? Deshago todas las máscaras tirando hacia abajo y digamos que solo quiero enmascarar esta zona que esculpí, que está más pronunciada, pues muy fácilmente creo una máscara que solo abarque ese pedazo, dejo ir y veo que ahí es donde tengo precisamente la máscara usando este tipo de brocha con el lazo. Igualmente el lazo tiene sus opciones, ahorita está en stroke de curva, puedo elegir freehand o cualquiera de estas, pero me mantengo con el lazo y acá puedo entonces elegir una zona como esta y luego otra como esta para tener diferentes zonas enmascaradas y si quisiéramos entonces deshacernos de la que dibujamos anteriormente, pues aplica lo mismo, control alt y luego dibujamos la máscara, se pone blanco en vez de negro, eso deshace lo que había previamente seleccionado, ¿ok? Puedo irme a un nivel más alto de subdivisión, digamos el 4, se redefine esta máscara, pero si quiero puedo yo redefinirla ahora cambiando a la máscara normal, que es Mask Pen. Hago más chica mi brocha y puedo irme sobre las orillas, refinando o remarcando pues esa máscara, ¿no? Y esto lo puedo hacer continuo hasta donde termine, si queremos, mientras lo dejo como está y usando estas máscaras quizás no tan definidas en cuanto a los píxeles, no importa porque sé que tengo zonas ya previamente enmascaradas y voy a encontrar entonces entre las múltiples opciones que tiene ZBrush, una muy fácil de entender es el menú de deformación que tiene bastantes opciones. ¿Okay? Si vamos a Size, es tal cual escalar, veo que X, Y y Z están seleccionados, por lo tanto la escala va a ser uniforme, pero al manipularlo voy a ver que obviamente las zonas que están enmascaradas no sufren ese cambio, como puedo escalar al revés con Size también y precisamente observar el resultado pero invertido. ¿Okay? Control Z, Control Z. Ya notamos que podemos hacer eso, como puedo escoger otras cosas, digamos relajación, relajo el polígono, pero no se va a relajar donde esté la máscara. ¿Okay? Y esto posiblemente estire un poco o desvanezca pues la construcción de la máscara porque relajó el polígono y eso estira las aristas y las vértices a diferencia de como estaba antes. Si doy control Z ya no está relajado de la misma manera, pero si lo relajo una vez más veo el cambio. ¿Okay? Control Z, deshago el wireframe o el polyframe para no verlo
y regreso a mi geometría en nivel de subdivisión 3, regreso a Deformation y voy a estudiar entonces una más de estas opciones, digamos la de inflar. Y para inflar voy a subir un poco el slider para ver que es diferente al scale. Esto infla perpendicular a la zona, ¿ok? Y tiene un límite el slider, lo cual es muy útil para no pasarnos. Y puedo elegir otro más. Esferizar para que sean un poco más redondas las superficies. Si uso gravedad, puedo hacer que el objeto en cierta manera cuelgue, ¿no? Control Z, esto es aplicable para otro tipo de cosas. Entonces, digamos que allí he elegido mi deformación, me salgo de este menú y invierto la máscara, control, clic fuera. Ahora esto es lo que está libre, lo suavizo, aumento un poco aplastando Shift la intensidad en Z para suavizar y puedo alcanzar suficientes zonas que no fueron afectadas, perdón, que fueron afectadas con la, bueno, que no fueron afectadas por estar congeladas, pero que ahora quedan precisamente sin afectarse y que las afecto manualmente al suavizar. Si descubrimos que la máscara en ciertas partes no nos deja manipular tanto los polígonos, podemos darnos a la tarea de deshacer un poco de la máscara con control y alt. Control más alt puede ayudar a despintar zonas que a lo mejor necesitamos afectar, pero no aún todo lo demás. Por lo tanto, deshacemos un poco de la máscara y regresamos al suavizado con Shift. Relajamos dejando ir Shift una vez que ya lo habíamos aplastado. Esto cambia la manera del suavizado. Vemos que el polígono se relaja de otra forma. En cierta forma se estira un poco. Hago lo mismo por acá, dejando ir Shift, relajo el polígono. Ok, lo dejamos ahí, deshago la máscara, control y hacia abajo. Tengo entonces una, más o menos como una manzana mordida, ¿no? Y si quiero puedo invertir un poco más de tiempo suavizando estas zonas, como también puedo regresar al menú de Deformation y escoger un suavizado un poco más general y rápido bajo Smooth. Como veo ahí lo suaviza y acá puedo relajar un poco. Puedo pulir un poco también. Listo. ¿Okay? Este objeto quedó ya más pulido, un poco más visualmente hablando, un poco menos deformado, menos abollado, pero tiene sus zonas que a lo mejor no están tan bien esculpidas. Puedo suavizar un poco más subiendo la intensidad, ¿okay? Y cambiando dichas superficies, ¿no? Claro que cuando aplicamos polish, como lo hicimos en el menú de Deformation, el suavizado cambia a un poquito más pulido, más pronunciado, con un poco más de zonas o líneas de carácter como estas que se empiezan a ver. Y entonces ya me empieza a dar la oportunidad también de manejar estas zonas un poco más específicamente con otra brocha. Ya habiendo aprendido cómo usar el mask, lo dejamos por un momento, termino de suavizar mi objeto rápidamente moviéndome alrededor, como lo estoy haciendo aquí. Cubro las mayorías de las zonas que pueda, me muevo libremente aplastando Shift cuando sea necesario, ¿okay? Me cambio de vista, veo siempre todas las superficies y observo zonas donde a lo mejor no es continua una curva, cambio a Move. Cualquiera de los moves me puede servir dependiendo del tamaño e intensidad de la brocha y puedo corregir un poco estas curvas de manera que tengan más continuidad. Suavizar, suavizar, abajo también. Y bueno, eligiendo un esquema como este, que no tiene que ser exacto, ¿okay? Ahora voy a estudiar
curva de pellizcar, B, y busco con P la curva de pinch. ¿Okay? Pinch por sí solo, otra vez, ayuda a pellizcar geometrías. Si la uso en el default o cambio el valor a un valor más o menos en medio del slider, voy a ver que al pasar por ahí la curva se pellizca la geometría creando un crease o cierto tipo de línea de carácter que puedo pasar también a suavizar y dejar bastante bien pronunciada esa zona más ajustada de la geometría, como creando superficies, digamos, de automóviles o otro tipo de eh, cubiertas, ¿no? Pero esto ya me deja definir o transicionarme de una curvatura a otra de manera elegante. Y después lo suavizo y noto ese cambio bastante bien esculpido. Puedo entonces invertir el pinch de esta forma, con Alt presionado, y el pinch es diferente, como ven acá. Le voy a dar Control Z, aplastar Alt, y voy a aumentar la intensidad. Y entonces el pinch lo voy a correr acá adentro para que se pellizque hacia adentro la geometría. Y voy a ver que es el opuesto a lo que hice acá afuera. Después suavizo. Y creo estos pequeños gestos que ayudan bastante a esculpir y a crear zonas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que usar el pinch para ya sea pronunciar o deprimir una línea de carácter o una zona que define una transición de superficies? A veces tenemos el problema de que tendríamos que recorrer el pinch a lo largo del objeto y eso nos causa un poco de error al manipular porque tenemos una geometría compleja, ¿no? Entonces podemos optar por la brocha de Curve Pinch, presiono B y luego C para encontrar Curve Pinch. Está por aquí, Curve Pinch, genial. Ok, al usar esta brocha entonces creo una versión diferente del pinch, que hago más grande la brocha y así como el curve move o move curve, comienzo a dibujar sobre el objeto, me acerco para conectar y continuar. Si no conecto la curva por error voy a hacer un pinch, control Z, me acerco un poco más, me aseguro de que se conecten las curvas y continúo dibujando. Okay, si se genera el pinch, control Z, creo que ahí me pasé un poco, regreso y lo que voy a hacer es más o menos sobre este lado empezar a dibujar. Si se genera el pinch pero no hacemos nada y rotamos, esto es como un preview, cambiamos la vista, si el pinch se mantiene podemos entonces dar control Z, tratar de generar la curva una vez más, me acerco, encuentro la conexión, la dibujo. Si el pinch no se quita, entonces creo que algo muy útil es poder bajar la intensidad, control Z, de dicho pinch a un 0 en la intensidad del Z. Así podemos continuar dibujando sin que nos afecte. ¿Ok? Hago lo mismo de esta zona, hasta donde encuentre el resto de ese borde, ¿no? Y cierro mi curva como tal. Se unen. Y como les decía, no tenemos intensidad, por lo tanto el pinch no está haciendo nada y esto me da oportunidad de acomodar la curva un poco a la geometría antes de que afecte el esculpido. Una vez que decidimos una zona donde nos gusta esta curva del pinch y la vamos dejando sobre la superficie bien establecida, elegimos las zonas donde queremos que afecte. Noto como toda la curva se adapta al mismo tiempo, tratándola como cierto tipo de lazo o de alambre que corre alrededor. ¿Okay? A veces pequeñas discrepancias como esta en la curva, pequeños segmentos, son fáciles de corregir al disminuir el tamaño de la brocha. ¿Okay? Y cambiar en otras zonas a otro tamaño para más o menos suavizar los puntos o los segmentos de la curva, ¿no? Y una vez que
nos decidimos por un esquema, vamos entonces a usar ya la intensidad en Z para que este objeto pueda ser afectado. Y antes de eso cambio el tamaño de la brocha a algo un poquito grande, en menos de 100, pero arriba de 50. Subo la intensidad. El pinch, hasta que no lo toque, no va a actuar. Lo toco y voy a ver entonces tal cual el resultado, el cual a veces desaparece, pero basta con volver a dar clic para verlo en efecto. Veo el pinch generado, como puedo dar control Z y hacerlo hacia adentro con alt presionado, y veo un pequeño pellizque sutil porque la intensidad en Z es poca. ¿Okay? Control Z, hago esta intensidad, la subo, la hago mayor, y entonces al presionar voy a ver que puedo afectar demasiado el objeto y eso me puede crear problemas. Control Z. Manejar el peso de la intensidad en Z es muy importante para precisamente este tipo de operaciones. Genero un pinch que me guste, como este. Ups. Ya quedó y veo que en efecto la geometría cambia en esa zona, como puedo ver acá el preview. Control Z si no estoy conforme, aumento la intensidad, listo, ok. Me deshago de la curva yéndome eh, a otra brocha, B, Smooth, o simplemente aplastando con Shift puedo empezar a suavizar. Creo que aquí por alguna razón se deshizo el pinch, no importa, vuelvo a presionar y paso a suavizar. Y en este caso la curva es irrelevante, ok. Cambio otra brocha como Move para que en caso de que manipule esta curva, pues no pueda ser tocada en realidad, ¿no? Si genera errores como este es precisamente porque no hemos deshecho la curva y nos sigue estorbando y queremos borrarla para que no esté en esta zona de la geometría estorbándonos. Y para no hacer esto muy complicado, pues la forma más fácil de deshacernos de esta curva y que no nos cause problemas es ir a Stroke de trazo y encontrar funciones de la curva, Curve, y borrarla con Delete. Eso deshace las curvas y ya puedo más libremente suavizar esa zona que pues pellizqué con el pinch. ¿Ok? Y ya habiendo usado el Curve Pinch, el cual es muy útil y muy necesario de practicar en diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes niveles de afectación, porque es dependiendo el diseño o el objeto que estemos manipulando. Vuelvo al Curve Pinch lo encuentro. Voy a hacer esta vez usando una brocha más grande, bajando toda la intensidad. Esto lo hago para que mis segmentos no sean tantos. Si nos equivocamos, hay que reposicionar la vista, encontrar la zona que queremos afectar. Termino mi curva. Antes de hacer lo que sea, voy a Stroke, encuentro Curve Functions, ¿okay? Puedo suavizar la curva un poco. Y creo que esto funciona más antes de generar la curva. Bueno, igual la puedo deshacer. Delete Curve Functions. En el tipo de curva puedo también editar los steps. Ahorita tengo .25, lo puedo dejar mucho menor, a 0, y esto convierte mi curva en algo más o menos segmentado dependiendo el tamaño, ¿no?, de la brocha. Si hago algo más chico, al tener 0 en el step, van a ser bastante los segmentos que se dibujen. Tenemos bastantes formas de trabajar, ¿no? Control Z, Control Z, vuelvo a Curve o en Stroke, le cambio a lo que tenía originalmente, .25, Enter, ok,
Y esto no necesito cambiarlo por ahora. Y también bajo Curve Functions y Curve Modifiers podemos encontrar otras opciones que pues, nos pueden ser muy útiles dependiendo el objeto, ¿no? En cuanto a la proyección y el rango, podemos decirle que abarque mucho más del polígono o menos. Ya por default trae en cierta forma ZBrush pues muy bien la función de la curva. Me regreso a funciones y le aplico un poco más de suavidad. Digamos en smoothness lo subo a 100. Hago un slider, una brocha con el slider no muy grande y vuelvo a elegir la zona que quiero pellizcar con el curve pinch. Se suaviza bastante ahora que elegí suavizarla y también puedo obviamente manipularla. Y ya que está la curva dibujada, entonces podemos aplicar precisamente el pinch, pero esta vez si hago más grande el slider, pero mantengo muy poca intensidad, digamos un 3, y lo aplico, tengo una variedad de pinch bastante diferente. Ahora si hago invertido con Alt, veo cuál es la afectación. Si reduzco la brocha y dejo la intensidad tal cual, es mucho menos el efecto. Si hago la brocha, la intensidad muy grande, pero la brocha muy chica, el pinch es bastante abrupto, pero con una región muy chica afectada, como ven acá. Entonces, todo importa en cuanto a los parámetros, tanto la intensidad como el tamaño de la brocha. Un tamaño mediano aquí 50, una intensidad debajo de 50, menos de la mitad de 50, menos de un cuarto de la intensidad completa, y entonces aplico, ya sea así o con Alt, ¿no? Elijo uno de los dos, puedo subir la intensidad, aplico el pinch, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Aquí fue con Alt hacia adentro. Y voy a Stroke, voy a Curva y la borro con Delete, bajo Curve Functions, Delete. Y si el Smooth separa demasiado el pellizque que acabamos de hacer, entonces al aplastar Smooth tenemos que cambiar la intensidad a algo bastante chico como 3, pasar el mouse y dejar ir el Shift, pero seguimos relajando para que entonces sea muy sutil la separación entre la parte de arriba y abajo de la zona que fue pellizcada, para asegurarnos de que nada se toque en caso de que queramos lograr una geometría que es imprimible en 3D. No se deben de tocar ni cruzarse entre sí, pero visualmente hablando empiezo a ver la separación en la zona del pinch. Cambio a otro material para ver esa área. Observo las sombras que se están creando y muy fácilmente con el contraste puedo ver, cambio la brocha de Move con B y luego M, Move, encuentro las de Move, me voy a ir hacia elástico para que sea un poco más plástica la deformación, veo que es demasiado ahí, control Z, bajo la intensidad a bastante menos, noten cómo hice un Shift y Smooth muy rápido, solo pasé el mouse tratando de aplanar o de suavizar rápidamente para crear más continuidad visual en esta línea que no esté tan chueca. Las mismas sombras me ayudan a tener una continuidad visual más correcta porque puedo, según la superficie, ver dónde se colocan las sombras.
regreso a los niveles de subdivisión, estoy en el máximo. Si regreso a uno menor, voy a ver qué es lo que está pasando con el polígono base, ¿ok? A diferencia de los otros. Listo, eso cubre el uso de pinch y los deformadores debajo de deformation para poder eh, editar o esculpir un poco más avanzado, ¿no? Avanzadamente, si quieren, su objeto. Y también está el método de máscaras para poder cubrir zonas y no afectar toda la geometría, ¿no? También una vez que hemos entendido esos pasos, podemos empezar a aplicar otro tipo de geometrías que se generan a partir de las brochas, usando ya sea la brocha estándar o la que agrega con build-up, se llama clay build-up. Si usamos esta, es para agregar por encima o quitar con alt, lo cual también ayuda a agregar material, que en realidad no agrega más polígonos, sino que pronuncia estas zonas para poder esculpir directamente agregando o quitando. ¿De qué sirven este tipo de cosas? Pues muy simple. En el caso de que yo estuviera modelando una cabellera humana, el build-up con una buena elección del tamaño de brocha ayuda a crear pliegues que pueden servir como los cabellos de una persona, que al estarlos haciendo de esta manera, después suavizamos, invertimos, ¿ok? Y es muy fácil con este tipo de método hacer digamos, los cabellos, ¿no? Y cambiando la brocha a otro tipo de brocha, nos sirve para crear personajes, como también si no estamos creando personajes, nos sirve para hacer agregaciones o restas del material con Alt y el modo normal, que después podemos suavizar y regresar a la normalidad. En sí, el clay buildup es muy útil para, para ese tipo de cosas, y una vez teniéndolo seleccionado podemos cambiar el stroke o el trazo en vez de freehand a un rectángulo y observar que se hace diferente. El buildup se agrega como una superficie rectangular o un pequeño eh, absceso, ¿no? O zona agregada, la cual también puede ser invertida en un rectángulo, y dependiendo la intensidad de la brocha es más o menos esta afectación. Spray, un poquito complicado y abrupto, le bajé el nivel, así que puedo generar un poco de ruido y deformaciones como a modo de textura sobre esta zona, ¿ok? Usando una intensidad baja, y después puedo suavizar únicamente esa zona muy fácilmente enmascarando todo, control y un clic fuera del objeto, y después vengo a la zona que quiero suavizar, más el resto no. Control Alt, dibujo o descoloreo justo allí. Y a esta zona le puedo aplicar el smooth, ya sea con la brocha o un poco más controlado o gradual, usando acá smooth. Noto el cambio, se agrega un poco de empañamiento lo suaviza, le quita un poco el ruido o esa textura que tenía. Igualmente le puedo pasar un smooth rápido haciendo una brocha gigante, aplastar shift, una intensidad baja, un pliegue, otro pliegue, lo tallo un par de veces, noto cómo se desvanece la textura, pero continúa la deformación, simplemente es menos. Deshago entonces la máscara en su totalidad, y estas otras zonas quedan para poder ser trabajadas después, pero con eso ya cumplimos también con la creación de o emulación de cierta textura usando el build up y el trazo de spray o color spray, cualquiera de spray. Este es más bien para pintar. Spray nos ayuda a precisamente hacer pequeñas agregaciones de textura, y si no uso spray y me mantengo con dots o freehand también funciona, simplemente que aquí los pliegues los tenemos que hacer nosotros manualmente dependiendo la superficie que manejamos.